Mira la luna. Parece estar suspendida sobre nosotros, silenciosa, brillante y presente. Pero la luna que estás viendo ya no existe. No la luna en sí, por supuesto, sino ese momento preciso de su historia. Antes de llegar a tus ojos, su luz tuvo que atravesar casi 384.000 kilómetros de espacio. Un viaje de aproximadamente 1.3 segundos. Durante ese breve intervalo, la luz avanzó a través de la oscuridad, transportando una imagen de la superficie lunar, hasta que finalmente llegó a la Tierra y entró en tus ojos. No estás viendo la luna como es. La estás viendo como era. Y esto mismo ocurre con todo lo que has visto durante tu vida. La persona que está a tu lado aparece unas pocas milmillonésimas de segundo en el pasado. La luz del sol que toca tu rostro comenzó su viaje hace más de 8 minutos. Si el sol pudiera desaparecer en este instante, la Tierra continuaría recibiendo su luz y sintiendo su gravedad durante esos últimos 8 minutos. Y cuanto más lejos observamos, más antiguo es el mensaje que recibimos. La estrella más cercana después del Sol aparece como era hace más de 4 años. El centro de la Vía Láctea se muestra ante nosotros como existía hace aproximadamente 26.000 años. Y la luz de la galaxia de Andrómeda comenzó a viajar hacia la Tierra hace unos 2.5 millones de años, mucho antes de que los seres humanos construyeran ciudades, escribieran libros o comprendieran lo que era una galaxia. Parte de la luz más distante que podemos detectar ha viajado durante casi toda la historia del universo. Esto significa que un telescopio es mucho más que un instrumento para observar objetos lejanos. Es una máquina para contemplar el pasado. Y utilizando estos antiguos mensajes, fotones, partículas e incluso ondulaciones en el espacio-tiempo, la humanidad ha intentado algo extraordinario. Desde la superficie de un pequeño planeta, hemos reconstruido un mapa del cosmos. Descubrimos que la Tierra viaja acompañada por una luna. Que ambas se mueven alrededor de una estrella rodeada de planetas, mundos enanos, asteroides y cometas. Que nuestro Sol es solamente una estrella entre cientos de miles de millones dentro de una galaxia. Y que nuestra galaxia es apenas una isla luminosa dentro de una estructura que se extiende más allá de lo que nuestra imaginación puede abarcar. Pero, ¿cómo descubrimos todo esto? ¿Cómo podemos medir distancias que ningún ser humano podría recorrer? ¿Cómo podemos conocer la composición de una estrella sin tocarla? ¿Cómo podemos construir un mapa de materia que no produce luz? Y si el universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años, ¿cómo puede el universo observable medir cerca de 93.000 millones de años luz? Para responder estas preguntas, tendremos que abandonar la Tierra. Viajaremos más allá de la Luna, más allá de los planetas, más allá de la Vía Láctea y a través de la inmensa red de galaxias que forma la estructura más grande que podemos observar. Hasta que, finalmente, lleguemos a una frontera que no está hecha de materia. Un horizonte creado por el tiempo mismo. Pero todo viaje a través del universo debe comenzar en el único lugar desde el cual hemos podido observarlo. Aquí. Aquí. Bajo nuestros pies. Este es el punto desde el cual comenzó todo lo que sabemos sobre el universo. Para nosotros, la Tierra puede parecer el escenario sobre el que existe la realidad. El suelo se siente inmóvil. El horizonte parece plano. El cielo parece una cúpula que gira sobre nuestras cabezas. Pero la Tierra no es el escenario. Es uno de los actores. Un cuerpo rocoso de casi 12.800 kilómetros de diámetro, girando sobre su propio eje mientras se desplaza alrededor de una estrella. Y todo lo que conocemos, cada océano, cada ciudad, cada bosque y cada ser humano que ha existido, ha permanecido sobre una fina superficie que viaja continuamente a través del espacio. Cuando escuchamos la palabra universo, solemos imaginar un vacío inmenso lleno de estrellas y galaxias lejanas. Pero el universo no comienza más allá de la atmósfera. Comienza aquí. El universo incluye la materia y la energía. Incluye el espacio que separa los objetos y el tiempo durante el cual cambian. Incluye la luz que transporta información, la gravedad que organiza mundos y galaxias, y las partículas que forman cada estrella, cada roca y cada célula de nuestro cuerpo. No estamos observando el universo desde el exterior. Somos una parte del mismo universo que intentamos comprender. Y durante la mayor parte de la historia humana, nuestros únicos instrumentos para estudiarlo fueron nuestros ojos.
Observando el cielo, diferentes civilizaciones reconocieron ciclos. El sol salía y se ocultaba. La luna cambiaba de forma. Las estaciones regresaban. La mayoría de las estrellas conservaban sus posiciones relativas, mientras que algunos puntos luminosos parecían desplazarse lentamente entre ellas. Hoy los llamamos planetas, una palabra derivada de una antigua expresión para describir objetos errantes. Aquellos movimientos permitieron crear calendarios, anticipar estaciones y orientarse durante largos viajes. Pero también revelaron algo mucho más profundo. El cielo no era caótico. Existían patrones. Y si esos patrones podían medirse, quizá también podían utilizarse para descubrir cosas que los seres humanos jamás podrían alcanzar. Uno de los primeros ejemplos extraordinarios ocurrió hace más de 2000 años. Alrededor del año 240 antes de nuestra era, el matemático Eratóstenes trabajaba en la ciudad egipcia de Alejandría. Eratóstenes conocía un relato sobre la ciudad de Siena, la actual Asuán, situada más al sur. Durante el mediodía del solsticio de verano, la luz del sol podía llegar hasta el fondo de un pozo. Un objeto vertical proyectaba una sombra extremadamente pequeña, porque el sol se encontraba casi directamente sobre la ciudad. Sin embargo, exactamente al mismo tiempo, en Alejandría, un objeto vertical sí producía una sombra. ¿Por qué la misma luz llegaba con ángulos diferentes a dos ciudades? La respuesta estaba bajo sus pies. La superficie de la Tierra era curva. Eratóstenes midió el ángulo de la sombra en Alejandría, aproximadamente 7.2 grados. Eso representa cerca de una 50ª parte de un círculo completo. Si la distancia entre Alejandría y Siena correspondía a una 50ª parte de la circunferencia terrestre, solamente tenía que multiplicar aquella distancia por 50. El resultado se aproximaba a 40.000 kilómetros. Sin satélites. Sin viajar alrededor del mundo. Sin poder observar la Tierra desde el espacio. Eratóstenes había medido las dimensiones de su planeta utilizando una sombra, la distancia entre dos ciudades y una relación geométrica. La importancia de aquel experimento era mucho mayor que la cifra obtenida. Demostraba que no siempre necesitamos tocar un objeto, rodearlo o contemplarlo desde el exterior para conocerlo. Podemos estudiar cómo afecta aquello que sí podemos observar. Una sombra puede revelar la curvatura de un planeta. El movimiento de un planeta puede revelar una fuerza invisible. Una alteración en la luz puede revelar la composición de una estrella. Y la deformación de una galaxia distante puede revelar materia que no produce ninguna luz. Este principio se convertirá en una de las herramientas fundamentales de la astronomía. Observar un efecto. Medirlo. Y utilizar las leyes de la naturaleza para reconstruir su causa. Pero medir la Tierra produjo una nueva pregunta. Si nuestro mundo era una esfera suspendida en el espacio, entonces el cielo no se encontraba simplemente sobre nosotros. También continuaba debajo de nuestros pies. La humanidad vivía sobre un mundo rodeado por el universo en todas las direcciones. Y ese mundo no estaba solo. A una distancia de 384.000 kilómetros, otro cuerpo viajaba junto a nosotros. Su gravedad movía nuestros océanos. Su superficie conservaba las cicatrices de una historia antigua. Y su movimiento ayudaría a demostrar que una misma fuerza gobernaba tanto la Tierra como el cielo. La luna sería nuestro primer paso más allá del mundo que podíamos alcanzar. La luna se convertiría en nuestro primer paso más allá del mundo que podíamos alcanzar. Es el objeto más brillante del cielo nocturno, pero su apariencia familiar oculta su verdadera escala. La luna mide aproximadamente 3.475 kilómetros de diámetro, más de una cuarta parte del diámetro de la Tierra. Y aunque en el cielo puede parecer tan cercana que casi podríamos tocarla, se encuentra a una distancia promedio de 384.000 kilómetros. El espacio vacío que separa la Tierra de la Luna es tan grande que podríamos colocar aproximadamente 30 tierras entre ambos mundos. Sin embargo, en la escala del universo, la Luna es nuestra compañera más cercana. Su superficie conserva el registro de acontecimientos que la Tierra ha borrado casi por completo. En nuestro planeta, el viento, el agua, la actividad volcánica y el movimiento de la corteza transforman continuamente el paisaje. Pero la Luna casi no tiene atmósfera, no posee ríos y carece de un sistema de placas tectónicas en movimiento. Allí,
Los cráteres producidos por antiguos impactos pueden permanecer visibles durante miles de millones de años. Las regiones oscuras que observamos desde la Tierra fueron consideradas mares durante mucho tiempo. Los astrónomos las llamaron Maria, la palabra latina para referirse a los mares. Pero en realidad son enormes planicies de roca volcánica endurecida, lugares donde la lava atravesó la corteza lunar y llenó antiguas cuencas creadas por impactos. Hoy, la Luna parece un mundo tranquilo. Pero no siempre fue silencioso ni permaneció congelado. Hace más de 4.400 millones de años, gran parte de la joven Luna se encontraba en estado líquido. Los materiales más densos se hundieron hacia su interior, mientras que los minerales más ligeros ascendieron y ayudaron a formar su primera corteza. Pero, ¿de dónde surgió la Luna? La explicación principal comienza con una destrucción. Cerca del inicio de la historia del Sistema Solar, la joven Tierra probablemente fue golpeada por otro cuerpo planetario en formación, quizá uno con un tamaño similar al de Marte. La colisión liberó una cantidad de energía casi inimaginable y arrojó material fundido y vaporizado alrededor de nuestro planeta. La gravedad fue reuniendo parte de aquellos escombros. Y de los restos de la colisión se formó la Luna. La Luna se convertiría en nuestro primer paso más allá del mundo que podíamos alcanzar. Es el objeto más brillante del cielo nocturno, pero su apariencia familiar oculta su verdadera escala. La Luna mide aproximadamente 3.475 kilómetros de diámetro, más de una cuarta parte del diámetro de la Tierra. Y aunque en el cielo puede parecer tan cercana que casi podríamos tocarla, se encuentra a una distancia promedio de 384.000 kilómetros. El espacio vacío que separa la Tierra de la Luna es tan grande que podríamos colocar aproximadamente 30 tierras entre ambos mundos. Sin embargo, en la escala del universo, la Luna es nuestra compañera más cercana. Su superficie conserva el registro de acontecimientos que la Tierra ha borrado casi por completo. En nuestro planeta, el viento, el agua, la actividad volcánica y el movimiento de la corteza transforman continuamente el paisaje. Pero la Luna casi no tiene atmósfera, no posee ríos y carece de un sistema de placas tectónicas en movimiento. Allí, los cráteres producidos por antiguos impactos pueden permanecer visibles durante miles de millones de años. Las regiones oscuras que observamos desde la Tierra fueron consideradas mares durante mucho tiempo. Los astrónomos las llamaron Maria, la palabra latina para referirse a los mares. Pero en realidad son enormes planicies de roca volcánica endurecida, lugares donde la lava atravesó la corteza lunar y llenó antiguas cuencas creadas por impactos. Hoy, la Luna parece un mundo tranquilo. Pero no siempre fue silencioso ni permaneció congelado. Hace más de 4.400 millones de años, gran parte de la joven Luna se encontraba en estado líquido. Los materiales más densos se hundieron hacia su interior, mientras que los minerales más ligeros ascendieron y ayudaron a formar su primera corteza. Pero, ¿de dónde surgió la Luna? La explicación principal comienza con una destrucción. Cerca del inicio de la historia del Sistema Solar, la joven Tierra probablemente fue golpeada por otro cuerpo planetario en formación, quizá uno con un tamaño similar al de Marte. La colisión liberó una cantidad de energía casi inimaginable y arrojó material fundido y vaporizado alrededor de nuestro planeta. La gravedad fue reuniendo parte de aquellos escombros. Y de los restos de la colisión se formó la Luna. Los detalles exactos todavía son motivo de investigación. El impacto pudo involucrar un gran cuerpo, una sucesión de colisiones o condiciones diferentes a las planteadas por el modelo tradicional. Pero las muestras recogidas por los astronautas de las misiones Apolo proporcionaron evidencias importantes de que la Tierra y la Luna comparten un origen conectado. Las rocas lunares son químicamente similares a las rocas del manto terrestre. También contienen cantidades relativamente pequeñas de sustancias que se evaporan con facilidad, exactamente lo que esperaríamos después de una colisión extremadamente energética. Por lo tanto, la Luna podría ser mucho más que la compañera de nuestro planeta. Parte de ella pudo haber pertenecido alguna vez al mundo que se encuentra bajo nuestros pies. Desde su formación, la Tierra y la Luna han permanecido conectadas por la gravedad. Normalmente decimos que la Luna orbita alrededor de la Tierra. Esa descripción es útil, pero está incompleta. La Tierra también se mueve como respuesta a la presencia de la Luna. Ambos cuerpos giran alrededor de un centro de masa compartido llamado baricentro.
Debido a que la Tierra es mucho más masiva, ese punto se encuentra dentro de nuestro planeta. Sin embargo, la Tierra también realiza un pequeño movimiento mientras la Luna viaja a su alrededor. Una órbita nunca es solamente la acción de un cuerpo. Es una relación gravitacional entre dos o más cuerpos. Esa relación también ha modificado la rotación de la Luna. La Luna gira sobre su propio eje, aunque desde la Tierra pueda parecer que no lo hace. Completa una rotación casi en el mismo tiempo que necesita para completar una órbita alrededor de nuestro planeta, aproximadamente 27.3 días. Por esa razón, casi siempre observamos el mismo hemisferio lunar. Esta condición se conoce como rotación sincrónica o acoplamiento de marea. El hemisferio opuesto suele ser llamado el lado oscuro de la Luna, pero ese nombre es incorrecto. El lado lejano recibe la misma cantidad de luz solar que el hemisferio orientado hacia la Tierra. Simplemente no pudimos observarlo directamente hasta que nuestras naves espaciales viajaron alrededor de la Luna. Pero la misma interacción gravitacional que sincronizó la rotación lunar también continúa afectando a la Tierra. La gravedad de la Luna no atrae con la misma intensidad todas las regiones de nuestro planeta. El lado de la Tierra más cercano a la Luna experimenta una atracción ligeramente mayor que el centro terrestre. El lado más lejano experimenta una atracción ligeramente menor. Esta diferencia estira el sistema formado por la Tierra y sus océanos, ayudando a producir dos protuberancias de marea. A medida que la Tierra gira, las costas atraviesan esta distribución cambiante del agua oceánica, produciendo el conocido ascenso y descenso de las mareas. El Sol también contribuye. Además, la forma de los continentes, la profundidad de los océanos y la geografía local hacen que las mareas reales sean mucho más complejas de lo que muestran los diagramas más sencillos. Y el efecto no termina en los océanos. La fricción producida por las mareas transfiere lentamente parte de la energía de rotación de la Tierra hacia la órbita lunar. La rotación de nuestro planeta disminuye gradualmente, haciendo que la duración del día aumente a lo largo del tiempo geológico. Mientras tanto, la Luna se aleja de nosotros aproximadamente 3.8 centímetros cada año. Esta distancia puede medirse enviando pulsos láser hacia los reflectores colocados sobre su superficie durante las misiones Apolo. El sistema formado por la Tierra y la Luna no es un reloj celestial detenido. Continúa evolucionando. Pero durante la mayor parte de la historia humana permaneció una pregunta fundamental. ¿Por qué la Luna continúa viajando alrededor de la Tierra, en lugar de escapar hacia el espacio o caer directamente sobre nosotros? En el siglo XVII, Galileo había estudiado cómo se mueven y caen los objetos. Johannes Kepler había descubierto que los planetas siguen trayectorias elípticas y que modifican su velocidad de acuerdo con patrones matemáticos predecibles. Sus trabajos describían el movimiento. Pero todavía faltaba una explicación más profunda. Isaac Newton comprendió que un objeto moviéndose libremente continuaría siguiendo una trayectoria recta, a menos que una fuerza modificara su movimiento. Sin embargo, la Luna no se desplaza en línea recta. Su trayectoria se curva continuamente hacia la Tierra. La extraordinaria conclusión de Newton fue que la fuerza que producía esa curvatura no era una fuerza especial que existía únicamente en los cielos. Era la gravedad. La misma interacción que hace que un objeto caiga hacia el suelo se extiende mucho más allá de la superficie terrestre. Se debilita con la distancia, pero no desaparece repentinamente. La Luna se encuentra cayendo continuamente hacia la Tierra. Pero también se mueve lateralmente con suficiente velocidad para que, mientras cae, la superficie curva de nuestro planeta se aparte debajo de ella. La Luna continúa sin alcanzar la Tierra. Esa caída constante es una órbita. Con frecuencia, esta historia se reduce a una manzana cayendo de un árbol. Pero el logro de Newton fue mucho más importante que comprender que los objetos caen. Conectó la caída de un objeto, el movimiento de la Luna y las trayectorias de los planetas mediante un mismo sistema matemático. Galileo había estudiado el movimiento. Kepler había descubierto los patrones orbitales. Newton explicó cómo una misma interacción universal podía producirlos. La gravedad no era una cuerda invisible que conectaba exclusivamente a la Tierra con la Luna. Todo objeto con masa atraía a cualquier otro objeto con masa. La Tierra atraía a la Luna atraía a la Tierra y el Sol actuaba sobre ambas. Por primera vez,
El mundo físico bajo nuestros pies y el mundo celestial sobre nuestras cabezas ya no necesitaban reglas diferentes. La tierra y los cielos pertenecían a un mismo sistema. Y si la misma gravedad que daba forma a las mareas también podía guiar a los planetas, entonces el sistema Tierra-Luna era solamente una pequeña relación dentro de una familia mucho más grande. Una familia organizada alrededor del Sol. Una familia organizada alrededor del Sol. Hoy, esta distribución nos parece evidente. Aprendemos el orden de los planetas desde pequeños. Vemos diagramas en los que varios mundos giran alrededor de una brillante estrella central. Pero durante la mayor parte de la historia humana, la verdadera organización de esta familia permaneció oculta. Desde la Tierra, el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas parecen desplazarse a través del cielo. Nuestros sentidos parecen indicarnos que permanecemos inmóviles mientras los cielos giran a nuestro alrededor. En el siglo XVI, Nicolás Copérnico reorganizó los planetas conocidos alrededor del Sol. Su modelo no respondía a todas las preguntas y todavía dependía de combinaciones de movimientos circulares. Pero cambió el problema. La Tierra ya no necesitaba ocupar una posición inmóvil en el centro. Podía ser simplemente un planeta entre otros. La idea necesitaba mejores evidencias. Tycho Brahe dedicó décadas a registrar las posiciones de los planetas con una precisión extraordinaria, utilizando instrumentos construidos antes de la invención del telescopio. Después de la muerte de Tycho, Johannes Kepler estudió aquellas mediciones y descubrió que los planetas no viajaban en círculos perfectos. Seguían trayectorias elípticas. Kepler encontró relaciones matemáticas que describían cómo los planetas modificaban su velocidad durante el recorrido y cómo sus periodos orbitales estaban relacionados con sus distancias al Sol. El patrón comenzaba a revelarse. Entonces, en 1610, Galileo Galilei dirigió un telescopio mejorado hacia Júpiter. Cerca del planeta observó 4 puntos luminosos. Noche tras noche, aquellos puntos cambiaban de posición. Finalmente, Galileo comprendió que eran lunas orbitando alrededor de Júpiter. No todo en los cielos giraba alrededor de la Tierra. Sus observaciones de Venus aportaron otra pista. Venus mostraba una secuencia completa de fases, algo que podía explicarse de manera natural si el planeta viajaba alrededor del Sol. Copérnico había cambiado la distribución. Tycho mejoró las mediciones. Kepler descubrió el patrón orbital. Galileo proporcionó evidencia telescópica. Y la gravedad de Newton explicó por qué funcionaba aquel patrón. En conjunto, sus descubrimientos transformaron una colección de luces errantes en un sistema físico. Pero el sistema solar no es solamente una distribución de objetos que terminó organizada por casualidad. Su estructura conserva la historia de su nacimiento. Hace aproximadamente 4.600 millones de años, nuestra región de la galaxia contenía una inmensa nube de gas y polvo. Una parte de esa nube colapsó bajo el efecto de su propia gravedad. A medida que se contraía, comenzó a girar con mayor rapidez y se transformó en un disco. La mayor parte del material se desplazó hacia el centro. La presión y la temperatura aumentaron hasta que comenzó la fusión nuclear. Y así nació el Sol. Nuestra estrella terminó concentrando cerca del 99.8% de toda la masa del sistema solar. Casi todo lo demás, los planetas, las lunas, los asteroides y los cometas, se formó a partir de la pequeña cantidad restante. Dentro del disco, diminutos granos chocaban y, en ocasiones, permanecían unidos. Crecieron hasta formar fragmentos mayores y, después, cuerpos llamados planetesimales. Mediante incontables impactos y encuentros gravitacionales, algunos acumularon suficiente material para convertirse en planetas. Debido a que se formaron dentro de un disco en rotación, los planetas principales orbitan aproximadamente en la misma dirección y cerca de un plano compartido. Sus movimientos no son perfectamente ordenados, pero la arquitectura que sobrevivió todavía conserva la marca de aquel disco antiguo. La temperatura ayudó a dividir esta familia en 2 grandes regiones. Cerca del joven Sol hacía demasiado calor para que muchas sustancias volátiles permanecieran congeladas. Los planetas interiores se formaron principalmente con roca y metal. Más lejos, las bajas temperaturas permitieron que el agua, el amoníaco, el metano y otros materiales existieran en forma de hielo. Allí,
grandes núcleos planetarios pudieron crecer con mayor rapidez y capturar enormes cantidades de gas. Por esa razón, el sistema solar comienza con 4 mundos rocosos relativamente pequeños y termina su secuencia planetaria con 4 gigantes. El planeta más cercano al Sol es Mercurio. Es el planeta más pequeño, un mundo cubierto de cráteres y con una atmósfera tan tenue que no puede distribuir el calor. Durante el día, algunas regiones de su superficie alcanzan temperaturas extremas. Durante la noche, la temperatura desciende dramáticamente. Y, sin embargo, las observaciones por radar y los datos obtenidos por naves espaciales indican que existe hielo de agua dentro de cráteres permanentemente sombreados cerca de sus polos. El planeta más cercano al Sol contiene hielo. No porque Mercurio sea frío en general, sino porque la luz solar nunca alcanza el fondo de esos cráteres. El primer mundo ya nos enseña una lección importante. No podemos comprender un planeta únicamente por su distancia al Sol. Después encontramos a Venus. Venus tiene casi el mismo tamaño que la Tierra. Por esa razón, en ocasiones es llamado nuestro planeta gemelo. Pero el parecido comienza a desaparecer más allá de su tamaño. Venus está envuelto por una inmensa atmósfera dominada por dióxido de carbono. Sus nubes contienen ácido sulfúrico, la presión sobre su superficie supera en más de 90 veces la presión al nivel del mar en la Tierra y su efecto invernadero descontrolado ha elevado la temperatura superficial hasta aproximadamente 465 grados Celsius, suficiente para derretir plomo. Mercurio se encuentra más cerca del Sol. Pero Venus es más caliente. La comparación revela que una atmósfera no se limita a rodear un planeta. Puede determinar su destino. Después aparece la Tierra, un mundo rocoso con una atmósfera dinámica, geología activa y grandes cuerpos estables de agua líquida cubriendo buena parte de su superficie. También es el único mundo en el que hemos confirmado la existencia de vida. Pero la Tierra no demuestra que cualquier planeta situado a esta distancia necesariamente se volverá habitable. Es un resultado producido por muchas condiciones interactuando entre sí: tamaño, química, atmósfera, geología, agua, entorno magnético y una extensa historia de transformaciones. Los mundos vecinos muestran cuán diferentes pueden ser los resultados. Más allá de la Tierra se encuentra Marte. Hoy es un desierto frío, con una atmósfera delgada, casquetes polares, volcanes inactivos y una superficie teñida de rojo por minerales de hierro que reaccionaron con el oxígeno. Pero los valles de antiguos ríos, los lechos de lagos desaparecidos y los minerales alterados por el agua revelan otro Marte, un mundo que alguna vez tuvo mucha más agua líquida sobre su superficie. Marte no se formó simplemente como el desierto congelado que observamos en la actualidad. Se convirtió en uno. Sus 2 pequeñas lunas, Phobos y Deimos, son cuerpos irregulares cuyo origen exacto continúa bajo investigación. Podrían ser objetos capturados, productos de un impacto o el resultado de una historia más compleja. Por lo tanto, los 4 planetas interiores presentan 4 experimentos diferentes. Mercurio muestra lo que sucede cuando un pequeño mundo rocoso prácticamente no retiene atmósfera. Venus demuestra el poder de una atmósfera abrumadora. La Tierra presenta un mundo donde el agua líquida, la geología y la vida llegaron a conectarse. Y Marte conserva evidencia de que un planeta puede perder su ambiente. Más allá de Marte se encuentra el cinturón de asteroides. Las imágenes populares suelen representarlo como una peligrosa zona llena de rocas amontonadas. En realidad, sus objetos están distribuidos a través de un volumen inmenso de espacio. Son restos de la construcción planetaria, material que nunca llegó a formar un planeta completo, en parte porque la gravedad de Júpiter perturbó repetidamente la región. Entonces, la escala cambia. Júpiter es tan grande que más de 1000 tierras podrían caber dentro de su volumen. Está compuesto principalmente por hidrógeno y helio, y no posee una superficie sólida convencional sobre la cual una nave pudiera aterrizar. Pero Júpiter es más que un planeta. Es casi un sistema planetario en miniatura. Las 4 lunas que Galileo observó como puntos luminosos son mundos con historias completamente diferentes. Io es el mundo con mayor actividad volcánica conocido en el sistema solar. La enorme gravedad de Júpiter, combinada con las atracciones gravitacionales repetidas de las lunas vecinas, deforma continuamente el interior de Io.
La fricción convierte esa deformación en calor y alimenta cientos de volcanes. Después se encuentra Europa. Su superficie está cubierta por una corteza de hielo atravesada por fracturas y bandas oscuras. Diferentes líneas de evidencia indican que bajo ese exterior congelado existe un océano global de agua líquida, posiblemente con más agua que todos los océanos de la Tierra combinados. Esto no demuestra que exista vida en Europa, pero convierte a esta luna en uno de los lugares más importantes para investigar si existen ambientes adecuados para la vida fuera de la Tierra. Ganímedes es la luna más grande del sistema solar, incluso mayor que el planeta Mercurio. También es la única luna conocida capaz de generar su propio campo magnético interno. Las evidencias sugieren que podrían existir capas de agua líquida en las profundidades bajo su superficie. Calisto, la más externa de las cuatro, se encuentra cubierta de cráteres. Su antigua superficie conserva un inmenso periodo de la historia del sistema solar, mientras que las mediciones también sugieren que un océano profundo podría estar oculto en su interior. Galileo creyó haber descubierto 4 satélites. En realidad, había descubierto un mundo volcánico, al menos 3 posibles mundos oceánicos y una categoría completamente nueva de lugares donde podrían existir ambientes complejos. Más allá de Júpiter se encuentra Saturno. Todos los planetas gigantes poseen anillos, pero los de Saturno son los más extensos y luminosos. Desde lejos parecen sólidos. Al observarlos de cerca descubrimos que están formados por innumerables partículas de hielo y roca, desde pequeños granos de polvo hasta fragmentos mucho mayores, todos orbitando alrededor de Saturno de manera independiente. Entre las numerosas lunas de Saturno, 2 han transformado nuestra comprensión de los lugares donde pueden existir ambientes interesantes. Titán es más grande que Mercurio y está rodeado por una atmósfera densa y rica en nitrógeno. Sobre su superficie, el metano y el etano forman nubes, lluvia, ríos y lagos. Bajo su corteza helada, las evidencias indican la presencia de un océano de agua líquida. Titán se parece a la Tierra en sus procesos, pero no en sus materiales. Posee clima y un ciclo de líquido sobre su superficie, aunque existe a temperaturas en las que el agua se comporta como roca y el metano puede caer en forma de lluvia. Encélado es mucho más pequeño, pero no menos extraordinario. Cerca de su polo sur, varias fracturas liberan columnas de vapor de agua, partículas de hielo y otros materiales hacia el espacio. Estas erupciones proceden de un océano subterráneo que interactúa con un interior rocoso. Debido a que el material escapa de manera natural, una nave puede recoger partículas de ese océano sin perforar kilómetros de hielo. Cuanto más lejos viajamos, menos precisa se vuelve la antigua idea de que los planetas son los mundos importantes y las lunas solamente acompañantes pasivas. Algunas lunas poseen atmósferas. Algunas tienen océanos. Algunas mantienen actividad geológica. Y algunas podrían ofrecernos los ambientes más prometedores en la búsqueda de condiciones adecuadas para la vida. El 7º planeta es Urano, el primero descubierto mediante un telescopio en lugar de ser conocido desde la antigüedad. Urano es un gigante de hielo, una clase diferente a los gigantes gaseosos Júpiter y Saturno. Gira con una inclinación extrema, como si rodara de costado alrededor del Sol. Una antigua colisión masiva podría explicar esta orientación, aunque su historia inicial continúa siendo incierta. Sus lunas principales, Miranda, Ariel, Umbriel, Titania y Oberón, están formadas por mezclas de roca y hielo. Sus superficies presentan cráteres, fallas, valles y señales de que algunas pudieron experimentar actividad interna. Sin embargo, la Voyager 2 continúa siendo la única nave que ha visitado el sistema de Urano, durante un breve sobrevuelo en 1986. Gran parte de esta familia planetaria todavía es conocida gracias a un solo encuentro. Finalmente, a una distancia promedio de aproximadamente 4.500 millones de kilómetros del Sol, encontramos a Neptuno. Allí, la luz solar es cerca de 900 veces más débil que en la Tierra. Sin embargo, la atmósfera de Neptuno produce algunos de los vientos más rápidos medidos en cualquier lugar del sistema solar. Su luna más grande, Tritón, viaja en dirección contraria a la rotación de Neptuno. Esta órbita retrógrada constituye una evidencia importante de que Tritón no se formó como un integrante normal del sistema original de lunas del planeta.
Probablemente fue capturado desde la región situada más allá de Neptuno. Tritón comparte características importantes con Plutón. A pesar de su frío extremo, la Voyager 2 observó oscuras columnas similares a géiseres elevándose sobre su superficie. El último planeta termina, por lo tanto, con la evidencia de que otra población de mundos nos espera más allá. Esto nos conduce hasta Plutón. Plutón fue clasificado como el 9º planeta durante la mayor parte del siglo XX. Pero a medida que los astrónomos descubrieron más cuerpos dentro de la misma región distante, incluyendo objetos comparables con Plutón, nuestro sistema de clasificación tuvo que cambiar. Según la definición adoptada por la Unión Astronómica Internacional, un planeta de nuestro sistema solar debe orbitar alrededor del Sol, poseer suficiente gravedad para adquirir una forma aproximadamente esférica y dominar gravitacionalmente, o haber limpiado, la región que rodea su órbita. Plutón cumple las dos primeras condiciones, pero no la tercera. Por eso se clasifica como un planeta enano, junto con Ceres, Haumea, Makemake y Eris. Esto no hizo que Plutón se volviera más pequeño, más sencillo o menos digno de ser explorado. Solamente modificó la categoría que los seres humanos utilizamos para describirlo. La naturaleza produce continuidades. Los seres humanos creamos nombres que nos ayudan a comprenderlas. El sistema solar completo contiene una estrella, 8 planetas, 5 planetas enanos oficialmente reconocidos, cientos de lunas e inmensas poblaciones de asteroides, cometas y objetos más pequeños. Pero incluso esta descripción permanece incompleta. Neptuno es el último planeta. No es el final de la familia del Sol. Más allá, el conocido diagrama escolar comienza a disolverse en una vasta región de restos congelados, objetos dispersos, fronteras magnéticas invisibles y distancias tan enormes que el Sol empieza a volverse indistinguible de las demás estrellas. Para descubrir dónde termina el sistema solar, primero tendremos que decidir qué queremos decir cuando hablamos de su frontera. Para descubrir dónde termina el sistema solar, primero debemos decidir qué entendemos por su borde. Parece una pregunta sencilla. Pero no lo es. Si el sistema solar fuera un objeto sólido, podríamos buscar su superficie. Si fuera un país, podríamos dibujar una frontera. Pero el sistema solar es un conjunto de mundos, partículas, campos magnéticos y relaciones gravitatorias que se extienden a diferentes distancias del Sol. Por eso, no existe un único borde. Existen varios. Y cada uno revela un sistema solar diferente. El primer borde posible es el final de los planetas. Neptuno viaja alrededor del Sol a una distancia media de aproximadamente 30 unidades astronómicas. Una unidad astronómica, o UA, es la distancia media entre la Tierra y el Sol, cerca de 150 millones de kilómetros. En Neptuno, la luz solar tarda un poco más de 4 horas en llegar. Desde allí, el Sol parecería unas 30 veces más pequeño que visto desde la Tierra, y su luz sería alrededor de 900 veces más débil. Este es el lugar donde normalmente termina el conocido diagrama escolar. Pero la naturaleza no termina allí. Más allá de Neptuno comienza un disco amplio y grueso de cuerpos antiguos y congelados llamado cinturón de Kuiper. Su región principal se extiende aproximadamente desde las 30 hasta las 50 unidades astronómicas del Sol. Contiene a Plutón, otros planetas enanos, cometas y una enorme cantidad de objetos más pequeños formados por mezclas de roca y hielo. Estos cuerpos no son los restos de una colisión reciente. Son materiales que quedaron de la construcción del propio sistema solar. Hace aproximadamente 4.600 millones de años, los jóvenes planetas se formaron dentro de un disco giratorio de gas y polvo. Pero la construcción planetaria nunca fue perfectamente eficiente. Parte del material se convirtió en planetas y lunas. Otra parte fue expulsada del sistema solar. Y una fracción permaneció en órbitas distantes y estables más allá de Neptuno. El cinturón de Kuiper forma parte de ese registro superviviente. Durante gran parte del siglo XX, Plutón parecía estar casi solo en esta oscuridad. Fue descubierto en 1930, pero se encontraba demasiado lejos para que los primeros telescopios pudieran mostrar mucho más que un punto de luz en movimiento. Después, a partir de la década de 1990, los astrónomos comenzaron a encontrar cada vez más objetos más allá de Neptuno. Plutón no era el gobernante solitario de una frontera vacía. Era uno de los miembros más grandes de toda una población.
La mayor parte de lo que sabemos sobre esta región todavía procede de los telescopios. Pero en 2015, la nave New Horizons de la NASA sobrevoló Plutón y transformó aquel punto borroso en un mundo complejo, con montañas, glaciares, neblinas estratificadas y geología activa. En 2019, la misma nave se encontró con Arrokoth, un objeto mucho más pequeño del cinturón de Kuiper. Arrokoth está formado por dos lóbulos aplanados unidos entre sí. Su forma, aparentemente ensamblada con suavidad, podría conservar evidencia de la manera en que los cuerpos pequeños se juntaron cuando el sistema solar era joven. Un encuentro reveló un planeta enano inesperadamente activo. El siguiente reveló una posible reliquia de la construcción planetaria. Cuanto más nos alejamos del Sol, más comienza a parecerse el sistema solar a un yacimiento arqueológico. Pero el cinturón de Kuiper tampoco nos proporciona un borde definido. Su población principal se vuelve menos densa después de unas 50 unidades astronómicas. Sin embargo, otra región se superpone con ella, el disco disperso. Los objetos del disco disperso siguen órbitas alargadas y con frecuencia muy inclinadas. Algunos se alejan cientos de unidades astronómicas del Sol antes de regresar. Sus trayectorias conservan evidencia de antiguos encuentros gravitatorios, especialmente con Neptuno. El último planeta no se limitó a marcar el comienzo de esta frontera. Su gravedad ayudó a darle forma. Por tanto, si el sistema solar es la región ocupada por los planetas y por el disco de materiales del cual se formaron, su borde no aparece como una línea. El plano organizado de los planetas se desvanece hasta convertirse en una población escasa de cuerpos helados y dispersos. Pero los objetos son solamente una de las maneras en que el Sol ocupa el espacio. El Sol también libera un flujo continuo de partículas con carga eléctrica llamado viento solar. Cerca de la Tierra, este plasma puede viajar a cientos de kilómetros por segundo. Transporta hacia el exterior parte del campo magnético del Sol y llena el espacio entre los planetas. La Tierra orbita dentro de este flujo. También lo hacen Marte, Júpiter, Neptuno y Plutón. Juntos, el viento solar y su entorno magnético inflan una inmensa región alrededor del Sol llamada heliosfera. Por consiguiente, los planetas no se desplazan a través de un espacio galáctico intacto. Viajan dentro de una burbuja creada por su estrella. Durante miles de millones de kilómetros, el viento solar continúa expandiéndose. Sus partículas se separan cada vez más, pero el flujo sigue viajando más rápido que la velocidad a la que las perturbaciones pueden propagarse a través de ese plasma. Finalmente, la presión del material que existe entre las estrellas comienza a ofrecer resistencia. El viento solar reduce bruscamente su velocidad en una frontera llamada choque de terminación. Este no es el lugar donde desaparece el viento solar. Es el lugar donde su flujo cambia. Más allá se encuentra la heliobaina, conocida en inglés como heliosit, una región turbulenta donde las partículas solares continúan desplazándose a través de las últimas capas de la heliosfera. Y todavía más lejos, la presión del viento solar se encuentra con la presión del medio interestelar. Esta frontera recibe el nombre de heliopausa. Aquí, una de las posibles definiciones del sistema solar llega a su final. En el interior, el entorno de partículas está dominado por el viento solar. En el exterior, está dominado por el material existente entre las estrellas. Durante décadas, esta frontera existió principalmente dentro de modelos matemáticos. Hasta que dos naves espaciales lograron alcanzarla. Voyager 1 y Voyager 2 fueron lanzadas en 1977 para explorar los planetas gigantes. Sus viajes planetarios originales duraron varios años, pero su movimiento hacia el exterior continuó durante décadas. Voyager 1 atravesó el choque de terminación en 2004. Voyager 2 lo hizo en 2007, a una distancia diferente del Sol. Esa diferencia era importante. Demostraba que la heliosfera no es una esfera perfecta. Sus fronteras reciben la influencia de los cambios en el viento solar, del campo magnético del Sol y de la presión y el campo magnético del medio interestelar circundante. La heliosfera es una interacción, no una estructura rígida. Su forma es compleja y sus límites pueden moverse. El 25 de agosto de 2012, Voyager 1 cruzó la heliopausa a una distancia de aproximadamente 122 unidades astronómicas. La transición no podía ser fotografiada. No hubo un destello,
una pared ni un letrero anunciando el comienzo del espacio interestelar. En su lugar, los instrumentos de la nave detectaron un cambio drástico en las partículas. Las partículas asociadas con la heliosfera disminuyeron. Los rayos cósmicos galácticos aumentaron. La densidad del plasma alrededor de la nave coincidía con la esperada en el espacio interestelar. La humanidad no había visto aquella frontera. Había medido el entorno a ambos lados de ella. Después, el 5 de noviembre de 2018, Voyager 2 atravesó la heliopausa a unas 119 unidades astronómicas. Entró en el espacio interestelar a través de una región diferente y con un conjunto distinto de instrumentos todavía en funcionamiento. Esto permitió a los científicos comparar dos mediciones locales de una frontera mucho más grande que todo el sistema planetario. Las dos Voyager se convirtieron en las primeras naves espaciales operativas que lograron atravesar la heliosfera. Según la definición basada en el viento solar, habían abandonado el sistema solar. Pero según otra definición, ni siquiera se habían acercado a su final. La gravedad del Sol todavía actúa sobre las Voyager, aunque ambas naves se desplazan con suficiente velocidad para continuar en trayectorias de escape. Esa misma gravedad continúa manteniendo poblaciones lejanas de objetos naturales en órbita. Y podría retener una población de cuerpos tan remotos que, comparada con ella, la heliosfera sería una estructura relativamente pequeña situada en su interior. En ocasiones, la evidencia de esta población llega hasta el sistema solar interior en forma de cometa. Muchos cometas siguen órbitas relativamente cortas relacionadas con la región situada más allá de Neptuno. Pero otros se aproximan desde casi cualquier dirección y necesitan miles, decenas de miles o incluso cientos de miles de años para completar un viaje alrededor del Sol. En 1950, el astrónomo neerlandés Han Oort estudió las trayectorias de los cometas de periodo largo y propuso una explicación. Muy lejos de los planetas, argumentó, debía existir una inmensa reserva de cuerpos helados rodeando el sistema solar. Actualmente, esta reserva teórica recibe el nombre de nube de Oort. A diferencia del cinturón de Kuiper, que es aplanado, se piensa que la lejana nube de Oort forma un inmenso enjambre aproximadamente esférico. Sus objetos podrían orbitar por encima, por debajo y con todo tipo de inclinaciones respecto al plano de los planetas. Pero aquí cambia la naturaleza de nuestro conocimiento. Hemos observado miles de objetos más allá de Neptuno. New Horizons ha visitado dos de ellos. Las Voyager han tomado mediciones de la heliopausa en dos lugares. Pero la nube de Oort nunca ha sido fotografiada directamente. Su existencia es una inferencia. Los cometas de periodo largo aparecen desde la oscuridad. Los astrónomos calculan sus trayectorias hacia atrás y descubren que sus órbitas se extienden hasta distancias extraordinarias. Sus direcciones y energías apuntan hacia una reserva remota que rodea al Sol. Vemos a los visitantes. Y a partir de sus caminos, reconstruimos el lugar del cual proceden. Las estimaciones sitúan la región interior de la nube de Oort quizá entre 2.000 y 5.000 unidades astronómicas del Sol. Su frontera exterior podría encontrarse en algún lugar entre 10.000 y 100.000 unidades astronómicas. La incertidumbre es enorme porque esta estructura es remota, tenue y extremadamente difícil de observar. Incluso su división entre regiones interior y exterior continúa siendo parte de modelos teóricos, no de una geografía explorada. Pero su escala es inconfundible. A la velocidad de la luz, la Tierra se encuentra a poco más de 8 minutos del Sol. Neptuno está a unas 4 horas y media de luz. La heliopausa se encuentra a menos de un día luz del Sol. La frontera exterior de la nube de Oort podría extenderse a más de un año luz. Eso representa quizá entre una cuarta parte y la mitad del camino hacia el sistema estelar vecino más cercano. Voyager 1 cruzó la heliopausa después de viajar durante 35 años. A su velocidad actual, no alcanzará la región interior de la nube de Oort hasta dentro de aproximadamente 3 siglos. Y podría necesitar alrededor de 30.000 años para atravesar el extremo más lejano de la nube. La heliopausa se encuentra a una distancia inmensa según los estándares humanos. Pero comparada con el posible tamaño de la familia gravitatoria del Sol, apenas marca el comienzo de la región exterior. ¿Cómo llegaron cuerpos helados hasta distancias tan extraordinarias? La explicación principal comienza cerca de los planetas gigantes.
Durante la juventud del sistema solar, Júpiter y los demás gigantes dispersaron una enorme cantidad de planetesimales sobrantes mediante encuentros gravitatorios. Algunos escaparon completamente del Sol. Otros entraron en órbitas extremadamente alargadas, pero continuaron débilmente unidos a él. A esas distancias, el control del Sol ya no era absoluto. El campo gravitatorio de la Vía Láctea y el paso de estrellas cercanas podían modificar poco a poco las trayectorias de estos objetos. Estas influencias externas pudieron transformar el lejano enjambre y, ocasionalmente, enviar a uno de sus miembros en una larga caída hacia el sistema solar interior. Por eso, un cometa de periodo largo es mucho más que un cuerpo congelado aproximándose al Sol. Podría ser evidencia transportada desde la región fronteriza donde la gravedad de nuestra estrella se encuentra con la gravedad de la galaxia. Y esto revela el problema de intentar encontrar una línea gravitatoria definitiva. La gravedad del Sol no se apaga repentinamente. Como toda gravedad, se debilita con la distancia, pero se extiende indefinidamente. Sin embargo, lo bastante lejos del Sol, su atracción se vuelve menos importante que la influencia combinada de la Vía Láctea y de las estrellas que pasan cerca. Un objeto puede ser perturbado, capturado por otra estrella o perderse en la galaxia. No existe una pared donde termine una gravedad y comience otra. Existe una región cambiante donde las relaciones se transforman. Entonces, ¿dónde termina el sistema solar? Si nos referimos a la familia de los planetas principales, termina en Neptuno, a unas 30 unidades astronómicas del Sol. Si incluimos el disco de restos helados, el cinturón de Kuiper principal llega hasta aproximadamente 50 unidades astronómicas, mientras que los objetos dispersos se desplazan mucho más lejos. Si nos referimos a la burbuja dominada por el viento solar, las Voyager encontraron la heliopausa aproximadamente a 120 unidades astronómicas a lo largo de sus dos trayectorias. Y si hablamos de todo aquello que todavía permanece débilmente unido a la familia gravitatoria del Sol, el sistema solar podría extenderse a través de la nube de Oort durante decenas de miles de unidades astronómicas, posiblemente más de un año luz. 3 bordes. El final de los planetas. El final del viento solar. Y la frontera cada vez más tenue de la influencia gravitatoria del Sol. Cada uno de estos límites es real. Pero ninguno representa la respuesta completa. El sistema solar no termina como la Tierra firme al borde de un océano. Termina como la tarde se convierte en noche. Una estructura pierde intensidad. Otra comienza a dominar. Y el momento exacto de la transición depende de aquello que estemos midiendo. Las Voyager han cruzado la frontera del viento solar, pero todavía se encuentran muy dentro del posible dominio de los cometas distantes. Esos cometas continúan conectados con el Sol, pero sus órbitas pueden ser modificadas por la galaxia. Incluso dentro de la heliosfera, partículas originadas alrededor de otras estrellas atraviesan nuestro sistema planetario. La frontera no es una separación entre el Sol y el universo. Es el lugar donde la interacción entre ambos se vuelve imposible de ignorar. Más allá de la heliopausa, el Sol no desaparece. Se convierte en una estrella entre muchas otras. Su luz continúa avanzando. Su gravedad continúa debilitándose. Y las dos naves Voyager siguen viajando a través de un medio que, desde la Tierra, alguna vez imaginamos vacío. Pero el espacio interestelar no es vacío. Contiene gas, polvo, campos magnéticos, radiación y las historias materiales de estrellas antiguas. Hemos alcanzado el borde del viento del Sol. Ahora entramos en el océano entre las estrellas.